Bueno, la semana pasada no pudimos terminar el capítulo 11 de Marcos. Nos quedamos nada más que no llegamos ni siquiera a la mitad. Y yo creo que vamos a tener que volver de nuevo a leerlo, a no ser que alguien lo sepa de memoria y quiera recitar. Pero vamos nuevamente a leerlo. Marcos capítulo 11. Ahí llegamos. Alguien que no lo quiera leer, para que así yo no tenga que leerlo. Que lo tenga ahí a la mano. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leerlo. Lázaro. No, léelo de tu Biblia y nosotros lo leemos de acá. Sí, no, con micrófono. Vente aquí, lee aquí. Mira, aquí hay uno. Lázaro. Ahí se oye. Ya se oye acá. Okay. Sí. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, perdón, que me pasé de ¿está bien? Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gracias. La semana pasada habíamos mencionado que Jesús había ido varias veces a Jerusalén, que obviamente dos sectores o dos regiones como Betfagé y como Betania eran muy cercas de Jerusalén y eran parte de Jerusalén. Y en ambos lugares Jesús tenía buenos amigos. Uno de los mejores amigos de Jesús es precisamente Lázaro, de quien en toda la historia evangélica dice que era amigo de Jesús y que iba a la casa, Jesús iba a la casa de ellos y comía con ellos. Lo que pone entonces a entender que las amistades se cultivan con la frecuencia, ¿verdad? Que el tiempo lo permite. Y de hecho, Marta le echó en cara a Jesús que había llegado 4 días después, lo que da a entender entonces que el nivel de confianza y de relación hace pensar que cuando Marta le decía que tenía un arrocito con habichuelas, él llegaba más rápido, ¿verdad?, que cuando dijo que estaba enfermo su hermano. También la semana pasada mencionamos y hablamos sobre el burrito, ¿no? Que para algunos teólogos ellos tienden a plantear que eso ya estaba planchado, como dicen, ¿no? Que el burrito ya se había coordinado, la llegada del burrito allí, se había coordinado todo el proceso y que ya necesariamente él llegó para que se cumpliera como ya se había coordinado. Sin embargo, hay otros teólogos que plantean y dicen que no, que todo se dio dentro de un propósito divino. Por el otro lado, dijimos también la semana pasada que la razón del burrito era para el cumplimiento de una profecía que aparece en Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Y a fin de cuentas, el testimonio del burrito era que Jesús venía en son de paz, y que como resultado de ello, pues venía a anunciarle a Israel que ahora con su llegada podía haber una restauración, no solamente de Israel, sino una restauración del mundo. Por el otro lado, me parece que también señalamos que la bienvenida que la multitud le dio a Jesús, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, era un claro recordatorio
de un evento que había sucedido en el año 167 antes de Cristo, y que desde luego fue el evento donde Antíoco Epífanes fue expulsado de Jerusalén por parte de los macabeos, y que cuando Judas Macabeo regresa luego de haber expulsado a Antíoco Epífanes de Jerusalén, cuando regresa, entonces regresa en un burrito, y es señal de paz y es señal de restauración, de que ahora ya pasó el tiempo de la guerra, del proceso belicoso, y ahora va a empezar el proceso de la restauración y de la sanidad del pueblo y de la esperanza del pueblo. Y desde luego todo el mundo sabía en Israel, en Jerusalén, que el Mesías llegaría precisamente de la misma forma y de la misma manera. Había una circunstancia muy real para que esto pudiera suceder, porque Israel se encontraba bajo la bota del Imperio Romano, y los judíos no estaban de acuerdo con que el Imperio Romano estuviese allí, impidiéndole a ellos desarrollarse como una nación. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén, ellos sufren lo que se conoce en buen español como un flashback, ¿verdad? La memoria se va al año 167 y dicen, espérate, ahora es verdad que llega el Mesías. En efecto, era el Mesías. Y cuando uno lee el testimonio de los evangelistas, dice, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Lo que hace entender es que Israel reconoció la llegada del Mesías, pero desde luego reconoce la llegada del Mesías no para perpetuar ese reconocimiento, sino como resultado de una pura emoción que viven por la expectación que ellos tienen permanente de un Jesús, de un Mesías que un día va a venir a darle una mejor calidad de vida a la nación de Israel. El Hosana que ellos estaban proclamando era un Hosana donde lejos al entendimiento que hoy se tiene del Hosana, ¿no?, que se ha convertido en una expresión de alabanza. El Hosana en aquel tiempo no era una alabanza. El Hosana era un reconocimiento de que las cosas estaban mal, de que las cosas estaban difíciles, de que la situación era muy trágica y muy dolorosa, y como consecuencia de ello, pues el Hosana era como un grito de ven a salvarnos, ven ahora mismo, interven con nosotros, ven a hacer un milagro, porque era parte de una expresión de un lamento, pero un lamento con esperanza, ¿no? Es como, aquí estamos, qué bueno que ya llegaste para salir de toda esta agonía, de todo este sufrimiento. Claro, Marcos plantea en su evangelio este cuadro porque para Marcos es importante afirmar que Jesús no entró encubiertamente a Jerusalén, sino por el contrario, enfiló su rostro para el sufrimiento. O sea, y es importante porque el Mesías no podía entrar encubiertamente, el Mesías no podía entrar a escondidas, el Mesías tenía que entrar de forma y manera tal que todo el mundo reconociera que era el Mesías y que declarara su mesianismo. Y desde luego Jerusalén lo declaró y Jerusalén lo proclamó. Obviamente era como un llamado al amor de parte de Dios para Jerusalén. Era como cerrar ese ciclo de un Dios que anda detrás de una nación, detrás de un pueblo para tratar de salvarle, al punto de que Jesús finalmente en la oración se lo hace saber
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y tú no quisiste. Luego de ahí pasamos, le estoy pasando por encimita, ¿no?, a lo que ya discutimos la semana pasada. Luego de ahí fuimos al templo, ¿verdad? Jesús llegó al templo y entonces allí entra, y según la lectura de Marcos, él entra y supervisa. Él entra y mira. Hubiera sido extraordinario poder observar esa mirada de Jesús, ¿no? Una mirada escrutadora. Estoy mirando donde las cosas están bien, donde las cosas están mal. Y luego que miró todo el escenario del templo, entonces salió y se fue. Claro, este era un tiempo donde la población judía en Jerusalén se quintuplicaba, o quién sabe, mucho más porque venía tanta gente de otros lugares precisamente a la festividad de la Pascua en Jerusalén. Y esta era una de las festividades más concurridas. Y Jesús tuvo que haber mirado no solamente lo que pasaba en el templo, sino lo que pasaba en el templo como consecuencia de la celebración de la Pascua, lo que pasaba en el templo como consecuencia de todas las personas que llegaban de la diáspora para venir a participar de la experiencia del culto. Y desde luego, una vez él supervisa, una vez él mira, entonces sale. Cuando sale, llega a Betania, que está a 1 kilómetro de distancia, tal vez, qué sé yo, más o menos como 1 kilómetro, pudiera ser tal vez como de aquí al segundo semáforo, allá donde está la pizzería, más o menos esa distancia, y llegó de Jerusalén a Betania, pasó la noche en Betania, y por la mañana entonces viene de camino para volver de nuevo a entrar a Jerusalén. Cuando va camino a Jerusalén, entonces es que se encuentra con la historia que todos conocemos de la higuera y que la leímos en la mañana de hoy, en la noche de hoy. Y en esa historia de la higuera, pues yo no sé si usted leyó poniendo el pensamiento bien, pero es como una contradicción a la forma y manera de Jesús actuar, a la forma y manera de Jesús ser. Es como uno lo mira y dice, Dios, ¿qué pasó aquí? Un Jesús que viene a reconciliar al hombre con Dios, porque sabe que el hombre irreconciliado con Dios está irreconciliado consigo mismo, está irreconciliado con sus semejantes, está irreconciliado con la naturaleza. Y la llegada de Jesús es para reconciliar al hombre también con la naturaleza. Y de momento Jesús va directamente a esta higuera en un periodo de tiempo donde la higuera no tiene higos. Y él sabe por demás que la higuera no tiene higos, pero busca en sus hojas, busca y las rebusca, ¿no? Y luego que busca la higuera y se da cuenta que la higuera no tiene hijos, la maldijo. Y eso cuando usted, ¿verdad?, lo lee, le choca, ¿no? Jesús maldiciendo. Luego de ahí, entonces vuelve de nuevo y continúa con su viaje hacia el templo y va a purificar el templo. Claro, en Marcos, si usted ve ¿verdad?, a un personaje que va camino hacia el templo, pero antes va a un palo de China a ver si encuentra un par de chinas para disfrutársela, y encuentra que no tiene china y maldice al palo. Pues la visión que uno tiene es que uno sale de ahí enfogonado,
¿Verdad? Esa es la visión que uno puede hacerse. Uno sale de ahí enfogonado, porque de lo contrario no maldice al árbol, ¿verdad? No se maldice a la higuera. Entonces, así es que Marcos ya pone a Jesús dentro de una condición de indignación, dentro de una condición de coraje. Jesús va enfogonado, camino hacia el templo. Y desde luego, cuando llega al templo, entonces allí se encuentra con que lo que hay en el templo exacerba su enojo, exacerba su coraje. Y aquí sí es verdad que ahora Jesús de inmediato empieza entonces a tomar en sus manos las mesas de los cambistas y empieza a tomar las mesas de los vendedores y empieza a tirar mesas al piso. Y alguna gente, a veces yo no sé de dónde, ¿verdad?, pero exageran la nota, dicen que Jesús cogió un látigo y empezó a darle latigazo a todo el mundo, cuando realmente sí, no, sí, no, en la televisión lo presentan. Y lo que es interesante es que muchas veces lo presentan en la televisión y después la gente nunca lo leyó en la Biblia, pero lo citan como la televisión lo presentó. Y de ahí entonces, pues, esa indignación lleva a Jesús a gritarle a los religiosos: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Claro, en aquel tiempo los ladrones asaltaban, robaban, hacían poca vergüenza como se hacen ahora, pero los ladrones tenían sus escondites, tenían sus cuevas para repartirse el botín. Y entonces, desde luego, en esas cuevas eran donde los ladrones se repartían el botín. Y Jesús está diciendo: ustedes están repartiendo el botín en mi casa. ¿Por qué Jesús reacciona así? Bueno, en la festividad de la Pascua hay un proceso de purificación y hay un proceso último. Y la gente viene con esperanza en la fe, con esperanza en lo que creen, con esperanza en lo que es su tradición y su cultura religiosa. Y dentro de esa esperanza estaba precisamente el elemento del sacrificio. Y en Israel, yo no sé los que hayan ido, pero los orientales son vendedores compulsivos, y cuando no logran venderle, se frustran, insultan a uno. No sé si alguno de ustedes ha vivido esa experiencia en Israel, pero sí, ellos, usted le va a comprar esta botella de agua y ellos le piden $10 por la botella de agua, y usted no le reacciona, entonces le dicen que 5, y usted no le reacciona y le dicen 3, y usted sale de la tienda y ellos se le van detrás y le dicen 1, porque es lo que vale, ¿no? 1. Y entonces usted sigue caminando y ellos le dicen 75 centavos, pero cuando ya ellos bajaron lo que ya no podían bajar y usted sigue caminando, le gritan y le insultan y se pelean con uno. Entonces eso es un proceso bien cultural entre ellos. Quien se intimide no debe ir a comprar. Sí, no, quien se intimide, quien se asuste, quien le dé pachó, quien le dé vergüenza, no debe comprarle, no debe ir a comprar allí. Porque en Turquía también. No, todo ese oriente es así, Ellos, el gozo de ellos es el regateo. Ellos disfrutan el regateo, pero después que usted se meta, es igual que los judíos. Los judíos tienen por costumbre pensar que la primera venta es la de la buena suerte del día.
y usted entró a la tienda y es el primer cliente y ellos le van a vender. No se le vaya, porque ellos le van a maldecir la estampa, porque si usted se le va, eso para ellos es señal de que ese es un día malo, el día se les dañó. Así que ellos prefieren al primero venderle hasta con pérdida, pero le anuncia un buen día. Son supersticiosos. Ahora, imagínense, esta gente en el templo, ellos tenían como regla, una vez empezaba la venta en el templo, que era una venta que la controlaba el sumo sacerdote Anás. Él era el que tenía la franquicia, él tenía el control de la venta. Entonces, sí, fíjese qué interesante, que cualquiera que trajera, por más perfecto que fuera un animalito, le preguntaba, ¿dónde lo compraste? Pues mira, lo compré en Costco. No, deja que venga un sacerdote, lo va a ver y eso no sirve, eso está imperfecto. Perfecto es el que nosotros te estamos vendiendo aquí en el templo. Y el sacerdote los miraba a los dos, y probablemente el de Costco estaba perfecto, sus patitas, y a lo mejor el del templo tenía una pata quebrada. No, perfecto es este es el perfecto. Y entonces, pues obviamente la persona quería darle a Dios lo mejor en el sacrificio, y finalmente pues rechazaba el que compró y adquiría ese que le estaban diciendo que era Jesús. Había visto el proceso el día antes, lo había mirado y estaba indignado, porque era cualquier parecido a estos días es pura coincidencia, ¿verdad? De hecho, yo el domingo iba a preguntar, lo que pasa es que yo no sabía si alguien se podía ofender o escandalizar, pero yo iba a preguntar si alguien había visto la Comay el día que hablaron de una cámara, que tomaron una foto en un lugar y apareció un ángel. Y yo dije, a lo mejor nadie levanta la mano, pero todo el mundo ve la Comay. O sea, no ve el programa completo, pero por lo menos cambie. Déjame ver qué dice. Mire, pues en ese programa, que es un programa de chisme, yo quería saber, porque me dijeron que había sido ahí, que habían presentado precisamente oiga, esos son trucos, esos son engaños, y eso indigna que a estas alturas aparezcan unos individuos detrás de la religiosidad, dispuestos a ese tipo de poca vergüenza. O sea, como aquel que en Miami quiso hacer el cuento del agua convertida en vino. Esos son trucos. El poder de Dios no tiene que ver con trucos, el poder de Dios no tiene que ver con magia. Y el poder de Dios, mire, yo creo que Dios es poderoso para poner un carro a caminar con agua, porque Él tiene todo el poder, pero a fin de cuentas esa no es la finalidad del Evangelio, queridos. ¿Sabe dónde es que radica el poder de Dios? La capacidad de transformar. O sea, el poder de Dios uno lo ve cuando puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando dice el apóstol San Pablo, de modo si alguno está en Cristo, es una ¿qué? Nueva creación. O sea, ahí es donde uno ve el poder de Dios, que puede transformar a un individuo y convertirlo en una criatura nueva. Yo no tengo la menor duda que Dios es capaz de hacer lo que Él quiera hacer, pero a fin de cuentas eso es misceláneo. Eso es misceláneo. Y desde luego pueden suceder cosas extraordinarias. Yo he visto milagros de Dios en un montón de cosas que no son relevantes, pero en un momento dado son necesarias. Y gloria a Dios, porque Dios lo puede hacer por amor a los suyos, por amor a sus hijos. Pero a mí me parece que es una desgracia que alguien
use de trucos, use de engaños, para con ello querer demostrar que es un siervo de Dios. A mí me parece que eso es lo más bajo, lo más bajo que puede suceder. El problema es que ese evento nefasto es utilizado por aquellos detractores de los evangélicos para decir, todos los evangélicos, mira lo que hacen. No. O sea, lo que decíamos el domingo, la sociedad puertorriqueña ha caído en la trampa de unos individuos que de alguna manera están tratando de desacreditar la fe evangélica en Puerto Rico. Y cuando nos topamos con individuos como estos, ¿no?, que hacen este tipo, yo no estoy diciendo que ese ¿verdad?, porque yo para más no lo vi, y yo, como a mí me salva el Señor, pues yo no tengo, o sea, yo no puedo decir que yo no veo la Comay, porque yo he visto el programa ese, pero me dicen las personas que lo vieron, me dicen, ¿verdad?, dicen que él inclusive él mismo hizo el truco, ¿no? Sí. Que él mismo lo hizo. Entonces, mire, el truco del agua convertida en vino, en Las Vegas hay unos magos que hacen unos trucos, oiga, que si no fuera porque ellos mismos le dicen esto es un acto de magia, es decir, estos son trucos, si no fuera por eso no se los creería. Pero entonces el evangelio no es eso no es el evangelio. El evangelio lo que pretende es trabajar con la psique, es trabajar con el corazón, es trabajar con el alma, es trabajar con el ser humano. No es estar haciendo payasería y esa tontería que entonces se utilizan posteriormente, bueno, porque de alguna manera Dios permite que sean avergonzados. Porque de esa manera pues se sabrá lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero yo me topo casi a diario con cosas como esta. Hace un tiempo atrás un amigo vino emocionado que había estado en un lugar donde habían caído unas piedras preciosas, y yo le dije, oye, ven acá, y ya fueron donde un experto para que certificara que son piedras preciosas, y me dijo, pero tú dudas. Y yo le digo, no, yo no dudo, pero yo no dudo del milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Fue el primer milagro de Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús? ¿A quién llamó? Al maestresala. Llamó al experto. Ven acá, experto, chequéate a ver si esto es vino o es jugo o es un truco mío. No, él llamó al maestro de sala, prueba eso. Y cuando el maestro de sala lo probó, ¿qué dijo? Oye, pero ¿cómo es posible que tú reservaste el mejor vino para lo último? O sea, si Jesús llevó su milagro a un experto, pues yo creo que tú deberías llevar las piedras esas a un experto. Y yo tengo evidencia bíblica para probarte que eso es lo que tú debes hacer. No quedarte con las 4 piedras esas en tu casa escondidas y seguirle diciéndole a la gente que es un milagro. Pero lo chequeó. Porque no ha chequeado nada. Él dice que sí, pero ha chequeado. Yo hubiera dado de ser pastor. Mire, 4 diamantes grandísimos. 4 diamantes grandísimos. Yo me jubilo inmediatamente. Inmediatamente yo me acojo a la jubilación. ¿Para qué no voy a seguir después de 4 diamantes? Ya sí. Imagina. Peñones, eran peñones. Sí. Entonces, pues ese tipo de cosas a mí me parece que fue lo que Jesús estaba viendo allí en el templo. Lo indignó. Porque la dignidad del ser humano, Dios la respeta, no es inviolable. O sea, al ser humano no. El Evangelio no es capaz de hacerle una burla. El Evangelio no es capaz de ridiculizarlo. El Evangelio no es capaz de tenderle un proceso de deshumanizarlo.
Ese no es el Evangelio. Yo me topo con unas cosas que digo, Señor, pero qué distante se está del Evangelio. Qué distante se está de lo que tú enseñaste, de lo que es tu palabra. Y el problema es que hay gente que eso le fascina. Mire, si yo hubiera dicho que viniera gente hoy que yo iba a hacer tirar 4 diamantes, mire, esto no cabría la gente aquí. A la gente le fascina eso. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es que la gente quiere crecer? Si la Biblia dice que la gente perece como consecuencia de qué? Falta de Falta conocimiento. de conocimiento de la Escritura. ¿Y tengo yo que dejar de creer en milagros? No, queridos, yo no dejo de creer en milagros. Yo veo milagros de Dios todos los días. Pero todos los días yo veo milagros de Dios. Pero no pueden ser milagros de Dios a expensa de actos mágicos ni de esas supersticiones. Y hay gente, mire, que a veces usted los escucha en un testimonio y eso es una exageración. Yo recuerdo una vez que yo estaba en un retiro pastoral y llevaron a una persona que había estado qué sé yo cuántos días en el infierno. Y al lado mío había un pastor portugués. Y cuando presentaron a la persona que iba a contar cómo era que había estado todo ese tiempo en el infierno, el pastor portugués que estaba a mi lado dijo, Dios mío, ayúdame a creerlo. Yo me le quedo mirando y digo, chico, pero tú no vas a creer eso. Y me dice, tengo que pedirle al Señor que me ayude. Yo no lo puedo creer. O sea, porque a fin de cuentas alguien se me acercó el domingo y me preguntó, pastor, este libro, le dije, mira, yo con toda honradez, a mí me traen un libro de teología y yo me lo devoro, pero no me traigan un libro de testimonio donde la persona quiere establecer una doctrina con su experiencia, que yo lo echo para un lado, no me interesa, porque las experiencias que yo he tenido con Dios han sido actos de gracia de Dios para conmigo. Pero no son actos generales. Las experiencias que usted ha tenido con Dios son actos de gracia de Dios para usted, pero no lo podemos establecer como una doctrina. Claro que no. Entonces, cuando yo me topo con gente que empieza entonces a describir cómo es el cielo. Mire, si Juan en el Apocalipsis es tan íntegro cuando dice que él vio un mar como cristal. Él no dice que era cristal. ¿Cómo? Dice, vi un mar como cristal y vi puertas como de perlas, pero no dice que eran perlas. Entonces, de repente, ahora resulta que hay una gente que ha ido al cielo y dice, no, Juan no sabe nada, yo fui también y ahora resulta que como yo vi el cielo, así es como... Entonces uno dice, Dios mío, pero... O sea, la gente pretende sustituir la escritura, la veracidad de la palabra de Dios como resultado de su experiencia. Mire, hay experiencias que usted puede tener en Dios extraordinarias, pero extraordinarias, querido, y Dios se las permite a usted, pero usted no puede hacer de ellas reglas para establecer que ese tipo de experiencia la puede tener cualquiera, la puede vivir cualquiera. Es más, quien no las ha vivido no ha llegado todavía a esa dimensión espiritual en la... O sea, ese tipo de juego, en la vida cristiana no podemos vivir. A mí me sobrecoge de admiración Pedro, Pedro estuvo en un lugar y en una experiencia donde yo hubiera dado cualquier cosa por estar allí, porque todo el mundo vio al Verbo hacerse carne, pero Pedro vio a la carne hacerse Verbo. O sea, lo vio en los dos procesos. En la transfiguración. En la transfiguración. Sin embargo, cuando él escribe su carta, él dice que él ofrece a los cristianos la palabra profética más segura. La palabra de Dios. O sea, la Biblia es la profecía más segura. No hay nada más seguro que las Sagradas Escrituras, porque es Dios hablando. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces,
yo me sobrecojo de espanto cuando veo gente que quiere entonces sustituir la palabra de Dios. Sustituir la palabra de Dios. Mire, porque Jesús se indignó en el templo. La indignación de Jesús fue grande, ¿sabe? O sea, no hace mucho yo estaba en una reunión y me enfogoné y alguna gente se sorprendió y dijo, ay Dios, pero después que ustedes creen que yo tengo la sangre de horchata, yo también me enfogono. Ay, pero nosotros jamás hubiéramos, pues sí, pues no, pues si lo imaginaste jamás, pues lo imaginaste mal. Yo soy un ser humano, pero yo me imagino a Jesús con aquella indignación entrando al templo y viendo ese proceso tan bajo de negociar con la fe para el beneficio particular de unos pocos, y lo declaró con perfecta claridad: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Allí se estaba explotando al pobre, se estaban explotando a los peregrinos humildes, se estaba profanando el templo. Y lo peor de todo era que se estaba declarando que Dios estaba en el templo y delante de él. O sea, era como decir, delante de ti hacemos las pocas vergüenzas. Hemos visto bueno. O sea, mire, lo sacro de la iglesia, pues es una impresión lo sacro del templo, ¿no? Es una impresión que se da como resultado o con el objetivo de tener algún tipo de deferencia hacia el lugar de comunión y de reunión. Pero hay gente que inclusive puede perder de perspectiva hasta lo sacro del atrio, de la casa del Señor, y no respetan nada. Y Jesús se indignó porque estos religiosos no respetaban absolutamente nada. Ahora, en el verso 20 dice que después que salió de allí, regresó de nuevo a Betania. Y cuando regresa de nuevo a Betania, entonces parece que los discípulos iban diciendo, oye, ¿qué le habrá pasado a la higuera? A la higuera que él maldijo, ¿verdad? Porque eso fue por la mañana. ¿Qué habrá pasado con la higuera? Y cuando vienen, se topan con que la higuera, ¿qué había pasado? Se había secado de raíz. Vamos del verso 20 al verso 21, porque ahí hay unas cositas que me gustaría poder señalar. No, capítulo 11, el verso 20 y 21. Se me olvidó un dato del templo. Mire, en el templo había un letrero en el atrio de los gentiles, justo cuando el atrio de los gentiles terminaba, un letrero que decía: cualquier gentil que pase de aquí hacia adentro será apedreado, será reo de muerte. Todo lo que vio Jesús, él vio el letrero. De aquí para adelante no puede pasar un gentil. ¿Por qué no puede pasar un gentil? Porque es impuro. Pero sin embargo, ellos pasaban con sus robos, ellos pasaban con sus abusos, con sus inmoralidades. O sea, la indignación de Jesús era bien grande. Ahora dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Y el verso 21, ¿verdad? Dice: Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y ahora viene el verso 22, por favor. Y Jesús le dice: tengan fe en Dios. Respondió Jesús. Escúchenme ahora.
¿les guarda relación un evento con una respuesta como esta? ¿Ah? ¿Verdad? Como que usted dice, venga acá, pero ¿verdad? Como que hay una cosa aquí que no guarda relación, porque lo propio era que Jesús hubiera dicho, eso es para que ustedes vean cómo soy yo cuando me enfogono, ¿verdad? Si eso estuviera ahí, uno dice, mira, eso guarda relación, ¿verdad? O que Jesús hubiera dicho, eso se lo voy a hacer a cualquiera que me desobedezca, pues. Pero mira, Jesús, la higuera que tú maldijiste se secó. Y la respuesta es, ustedes tengan fe. Como que, ¿verdad? Como que una cosa con la otra no cuadra. Mire, esto tiene una explicación. Y las explicaciones con respecto a las escrituras es mejor tenerlas en los círculos cristianos que permitir que un impío venga a querer dar una explicación, ¿verdad? Pues eso tiene una explicación. ¿Sabe cuál es la explicación de eso? La explicación de eso es que los planteamientos que se dan en los evangelios no necesariamente responden a elementos puramente históricos, sino responden a circunstancias que fuerzan a traer ¿qué? A traer la experiencia, la historia, el dicho, el hecho, para con ello tener una parénesis, para tener una enseñanza. Y desde luego, como no había un secretario detrás de Jesús escribiendo notas de los dichos y de los hechos de Jesús, a la gente se le hacía más fácil recordar que los dichos, pero muchas veces no se le hacía fácil ponerlos en el contexto donde se habían dado. Por lo tanto, cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar que una expresión dicha por Jesús está repetida en un contexto histórico totalmente distinto. ¿Y cuál es la razón de ello? La razón de ello es que se dio una circunstancia y como resultado de esa circunstancia la iglesia pensó en ¿qué? En un dicho de Jesús. Jesús dijo tal cosa. Entonces, como resultado de ello, dentro de la historia aparece el dicho de Jesús que no necesariamente responde al contexto del momento como se ha puesto dentro del Nuevo Testamento. Hay otros teólogos que van a decir, bueno, lo que pasa es que también hay un estilo para hablar y hay unas formas para comunicar, y hay algunos teólogos que dicen, probablemente Jesús lo dijo más de una vez, lo repitió más de una vez, pues dijo tengan fe aquí, y 8 días más adelante en otro lugar dijo tengan fe también, y a lo mejor eso produce el que se repitan las expresiones. Pero a mí me hace más sentido lo primero, y no me resta en nada el valor de las Sagradas Escrituras, porque a fin de cuentas el propósito del dicho no es presentarlo como un elemento ciertísimo del momento, sino el propósito del dicho es responder como una expresión de Jesús a una circunstancia a una circunstancia dada. Mire, por ejemplo, Jesús habla, vuelve de nuevo al capítulo, al verso 22. Dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús, verso 23 hasta el 26. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Verso 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y verso 26.
Dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo se le acercaron los jefes de los sacerdotes, de los maestros. Ok, ahí vamos ya mismito. Pero si miramos esas respuestas de Jesús, después que maldijo la higuera y los discípulos vieron que se secó, vamos a Mateo capítulo 17. Un momentito. Mateo capítulo 17 y versículo 20. Mateo 17 y versículo 20. Si quieren nosotros, la Biblia misma. ¿Alguien lo tiene a la mano y no lo lee? Vamos a buscarlo aquí. Ahí está, ve. Dice, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Le respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Pero cuando Jesús está diciéndole ahí en Mateo 17:20, no es en el caso de la higuera, se lo está diciendo en el caso cuando reprendió ¿qué? Al demonio. Y si lo vemos en Lucas 17:6, ¿verdad? Si lo vemos en Lucas 17:6, nos vamos a encontrar también que dice aquí, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Pero si usted observa bien, tampoco esto está aquí en el dato de la maldición de la higuera. Esto está aquí simplemente en un momento donde los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Que la misma expresión aparece 3 veces en contextos ¿qué? Históricos distintos. Ahora, puede ser que Jesús lo haya repetido 3 veces, como puede ser que como muchos de los planteamientos de los evangelios tienen el propósito de responder a las inquietudes de los cristianos del primer siglo, se esté utilizando precisamente el evento en distintas circunstancias. Y esto no afecta, no reduce, no minimiza el poder de la palabra del Señor en lo absoluto, pero en lo absoluto. Ahora, sí. En las 3 ocasiones, Ajá. va directamente a decir, ten fe. Sí. Está diciendo que usted no tiene fe. Ok, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar ya mismo. Mire, indistintamente, hay un mensaje de parte de Jesús ahí. Y el mensaje es que cuando el hombre va a hablar con Dios, hombre o mujer, va a hablar con Dios, debe hablar con Dios dentro de una postura de fe. De hecho, las Sagradas Escrituras dicen, el que se acerca a Dios, ¿qué pasa? Crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque a fin de cuentas, si no tenemos una verdadera fe en nuestra oración a Dios, no podemos ver los procesos de milagros. Sí, ya mismito, es que a las 15 fue que se me chispoteó acá, pero es para evitar que la gente me critique después en internet, que no se escucha. Si nosotros no tenemos fe en la experiencia de nuestra oración, pues ¿para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Qué propósito tiene la oración? Ahora, lo que es importante es que cuando nosotros vamos a hablar con Dios en oración, el que se acerca a Dios tiene que tener convicción
de esa realidad divina. Y debe creer que como resultado de la oración, y yo en esto, de hecho, en el programa del domingo que viene va a aparecer, esta semana pasada pusimos por qué ayunamos, este domingo va a aparecer por qué oramos, porque yo quiero poner eso en la perspectiva más clara del pensamiento bíblico, del pensamiento teológico, porque a veces la gente le da más poder a la oración que al Dios al que oran. Y yo he escuchado cantidad de gente, ¡ay, la oración es poderosa! Mire, la oración no es poderosa nada. Poderoso es el Dios al que usted le pide en oración. Entonces yo me topo con una gente que han hecho de la oración una fantasía, al punto que dicen, hay que poner a orar al mundo entero para que haya un milagro. Y eso puede responder a un pensamiento de nueva era. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que la oración hace escapar energías. Por eso es que a veces yo me siento como con aquella canción, todo el mundo en contra mía, yo contra el mundo entero. Pues yo digo, Dios mío, pero ¿qué pasa con la gente? No se dan cuenta que caemos en unas trampas que son antibíblicas, que no están respondidas en la palabra del Señor. Mire, Elías no tuvo que mandar a orar a nadie. Él oró. ¿Y oró a quién? Al Dios. Al Dios que es poderoso. ¿Verdad? Los profetas oraron. Jesús oró. Es más, la oración de Jesús para resucitar a Lázaro es una oración de 4 segundos. Gracias te doy, Padre, porque siempre tú me oyes. No pasa de 4 segundos. O sea, si la oración fuera poderosa, entonces, y yo he escuchado gente que dice, ay, fulano hizo una oración poderosa. Y cada vez que yo escucho eso a mí me revuelve el alma. Mire, ¿a qué le llamamos oración poderosa? Que tuvo buena dicción, que se emocionó, que gritó, que pataleó. Ahora, escuchemos el contenido. Tú sabes que yo soy tu siervo. ¿Y para qué yo le tengo que decir a un Dios que lo sabe? Un Dios que sabe que yo soy su siervo, ¿por qué yo se lo tengo que decir? ¿Ah? Tú sabes que yo me he guardado para ti. Me mirará y dirá, ¿te crees tú eso? ¿Te creerás tú eso? Tú eres el único que te lo crees, Moisés. Te he mirado toda la vida y sé que de vez en cuando no te has guardado para mí. Esa es la realidad. Ahora, yo tengo la perfecta convicción de que no importa lo que le diga y lo que le pida al Padre, pero si se lo pido creyendo en el nombre de Jesús, Sí, Señor, amén. ese Dios poderoso que escucha mi oración, Él responderá. ¿Bien? Entonces, a mí me parece que aquí, en lugar de detenernos, si fueron 3 veces, si fueron 2, si lo dijo fuera, no, es el mensaje que está detrás de eso. La oración, si tenemos verdadera fe en la oración a Dios, podemos ver montañas de dificultades moverse. Por el otro lado, óigame bien, esto de que si tiene fe le puede decir al monte muévete y se movería, escúcheme bien, esto no quiere decir que es mover literalmente un monte, ¿sabe? Lo que pasa es que en la mentalidad de los rabinos, cuando una persona tenía dudas, ¿sabe cómo le llamaban a sus dudas? Montañas. Entonces, cuando el rabino enseñaba y disipaba las dudas, le decía a su estudiante, ¿cuántas montañas te he eliminado? ¿Cuántas montañas te he movido? Y de luego Jesús está diciendo, mira, si tuviésemos fe en la experiencia de oración, óyeme, ese Dios al que le pedimos
movería todas las montañas, todas las dudas, todas las inseguridades. Por el otro lado, nos manifiesta que nuestra oración debe ser una oración expectante, no rutinaria. Dice que la oración de fe levantara. No un rito, claro, no un rito sin esperanza. Mire, yo a veces en los procesos de broma, pero son bromas de cosas que han sucedido. Gente que los han mandado a orar por los alimentos y están orando porque se van a dormir en la mesa sentados. Todo porque han hecho de la experiencia de la oración una experiencia mecánica. Tan mecánica es que si alguien le interrumpe, vuelven para atrás y empiezan con lo mismo. Oye, me interrumpiste, chico, ahora tengo que volver a empezar. Y vuelven de nuevo. ¿Por qué? Porque se estereotipó la experiencia de su oración en ellos. Y yo creo que el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando va a hablar con Dios, debe tener una conversación con Dios. Yo cuando converso con alguien no le digo lo mismo que le dije ayer, porque va a pensar que necesito ir al doctor Brignoni. Mándemelo al doctor Brignoni, que lleva 2 semanas diciendo lo mismo. ¿Ah? ¿Usted se imagina? Debe ser una oración expectante, porque uno debe tener la seguridad. Oye, si yo le pedí a Dios en oración, el que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Pues si pedí, ahora lo que tengo que hacer es esperar. Esperar. Yo pedí y pedí creyendo. Ahora voy a esperar. Por el otro lado, la oración debe ser una oración donde mi experiencia de hablar con Dios, oiga, sea una experiencia de reciprocidad de amor. Si yo estoy hablando con un Dios que es amor, ¿por qué voy a hablar con Él con raíz de amargura? Hay un texto en la Biblia, no recuerdo bien la cita, cualquiera de ustedes tal vez me la pueda dar, donde se le dice a los hombres que si no tratan bien a sus mujeres, sus oraciones son estorbadas, ¿verdad? No es en Efesios. Yo no recuerdo bien, pero no recuerdo bien la cita, pero si alguien ¿verdad? Su oración es estorbada, porque a fin de cuentas, oiga, nadie puede ir al Padre en oración con un espíritu contencioso, con un espíritu agresivo. No, si vamos al Señor, tenemos que ir en la misma sintonía con la que Él viene a nosotros. El Señor nunca, cuando lo llamemos, nos va a decir qué es lo que pasa. ¿Por qué estás fastidiando tanto? No, Él no va a respondernos así. Pues yo creo que nuestra actitud debe ser consona precisamente con el corazón de Dios a la hora de orar. Voy a escuchar 2 planteamientos, uno por aquí, otro por acá. Adiós, pero se fue Dávila. Pues agarre usted, que usted locutor sabe. Acá sí. Acá primero, bueno. Vimos una mano levantada a la parte de atrás. Sí, adelante. Cita bíblica es. La cita bíblica, gracias. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Muchas gracias por eso. O sea, ¿por qué la oración a un hombre le puede ser estorbada? Cuando maltrata a su esposa. Y bien que sí. Si maltrata a su esposa, tiene un corazón lleno de ¿qué? De coraje, belicoso. Y para hablar con Dios no puede haber un corazón belicoso. Pero no, oiga, no lo dice, pero si la mujer maltrata al marido también le estorba la oración. No piense que solamente para los hombres nada más.
Si la mujer maltrata al marido, también le ponen una planchuela de metal para que no llegue la oración. Adelante. Ajá. Es que las tres situaciones que usted presentó, Sí. en uno y otro evangelio, corresponden a situaciones específicas. Exacto, sí. Ok, número uno. Segundo, que fueron dichos a quién específicamente, a los apóstoles. Siempre fue a ellos. Siempre fue a ellos. Exacto. No era al pueblo, porque el pueblo muchas veces no quería ni que se enterara de lo que estaba sucediendo. Exactamente. Ok. Segundo, le está enseñando que algo que ellos no tienen, porque aún en ese momento, viendo tantas maravillas, ellos continuaban y no entendían lo que Cristo le quería decir. O sea, no creían fielmente, todavía tenían dudas, y había dudas en su corazón. Y era la forma, y no solamente era para ellos, porque siendo Cristo omnisciente, también nos mandaba el mensaje a No nosotros. es para nosotros. Es para nosotros, Por eso, no solamente para ellos, para sí, nosotros, para la es nueva iglesia. Es para nosotros. Para la iglesia de Jesús. Sí, sí, es para nosotros. Está en lo correcto. Está en lo correcto. Es para nosotros. Los tres escenarios, el mensaje para los cristianos. Porque no puede haber una relación con Jesús si no es una relación de certidumbre. O sea, a veces yo escucho a gente que dice: ay, pastor, ore por mí a ver si Dios obra. Y yo, en broma se lo digo, el haber es el estorbo aquí. El haber. El que se acerca a Dios. Crea que le hay. O sea, de eso es que se trata. Bueno, pero vamos al verso 27 al 33. Marcos 11, 27. Marcos 11, 27 al 33. ¿Verdad? Ahora dice aquí: llegaron de nuevo a Jerusalén. Fíjense que esto era voy y vuelvo, ¿verdad? Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Prácticamente una representación del Sanedrín, ¿verdad? Y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron: ¿quién te dio autoridad para actuar así? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, replicó Jesús. Contéstenmela. Y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco. Les voy a decir con qué autoridad hago esto. Miren, el templo de Jerusalén tenía unos pórticos donde por lo general los rabinos se paseaban con sus estudiantes y caminaban. Eran 162 columnas. Y obviamente cada columna tenía que tener una separación una de otra, ¿no? Entonces, los rabinos se paseaban con sus estudiantes dando vueltas por las columnas mientras hablaban y daban instrucciones y daban enseñanza, etcétera, etcétera. Desde luego a Jesús se le había declarado diforme, ¿verdad? Rabí. Pero para ellos era como: ¿rabí de dónde? ¿En qué escuela? ¿A los pies de quién? Pero Jesús entró al templo y empezó a caminar por las 162 columnas, conversando con sus discípulos, y los estaba instruyendo. Y mientras los estaba instruyendo, entonces vino la comisión de los religiosos y lo mandan a detener. Y la pregunta es: ven acá, ¿con qué autoridad tú haces esto? Es decir, te metes en los atrios de nuestros pórticos y empiezas a caminar con tus discípulos como si fueras uno de nosotros.
¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad para tú hacer esto que estás haciendo aquí? Y desde luego, esta pregunta era una pregunta cargada. Era una pregunta bien mal intencionada. Porque Jesús podía decirle, pues mira, lo hago por mi propia cuenta, porque a mí me da la gana. Pero si él responde diciendo que lo hace porque quiere, entonces lo van a acusar de megalómano. Lo van a acusar de que está practicando una función rabínica sin ¿qué? Sin las credenciales, sin el debido reconocimiento. Por lo tanto, Jesús sabe que no le puede contestar a ellos que lo hace porque él quiere hacerlo. Porque ¿con qué licencia? ¿Quién te ha dado a ti la autorización? ¿Quién te ha reconocido como rabí? Ahora, si Jesús le dice, mi padre me ha mandado a hacerlo, entonces lo acusan de blasfemo. Porque obviamente, ¿cómo es posible que Jesús diga que lo ha mandado su Padre, su Dios, y ese Dios no tomó en consideración todo el protocolo que existe en el culto? Pues es un blasfemo, porque está desafiando a los religiosos. Y según ellos, ese Dios nunca mandaría a nadie. Eso es como si alguien viene aquí ahora y dice, y me dice a mí, ¿y usted quién es? Yo digo, bueno, yo soy el pastor. Y dice, no, el pastor aquí soy yo. ¿De dónde salió, verdad? Pues ese era el mismo sentimiento que yo tenía. Decía, pero este hombre, si Jesús llega a decir, mire, mi padre me envió aquí. Dice, oye, pero ¿cómo es posible que tú digas que Dios te ha enviado cuando Dios estableció un protocolo por Moisés, estableció unas reglas por Moisés para el acto sacerdotal, para el acto cultico, para la enseñanza de la ley? ¿Cómo es posible que ahora tú digas que, mira, tú eres un blasfemo porque tú estás poniendo a Dios a violentar lo que ya él estableció? ¿Se da cuenta? Y Jesús está en un dilema. ¿Qué le digo yo a estos tipos aquí? Que yo no me busco un problema, porque no es el tiempo de la acusación. Entonces, le remite la respuesta con una pregunta. Ok, yo les voy a contestar, pero yo les voy a contestar si ustedes primero me contestan esta pregunta. El bautismo de Juan. Díganme, ¿qué significaba para ustedes Juan? ¿Y en nombre de quién él bautizaba? ¿Y bajo qué autoridad Juan bautizaba? Entonces, obviamente Jesús lo que hizo fue que les devolvió ¿qué? La pregunta. Lo llevó a ellos al mismo dilema. Los puso a ellos en la misma crisis, en la misma dificultad. ¿Por qué? Porque obviamente en Israel, la figura de Juan el Bautista se convirtió en una figura preponderante. Tan es así que todavía al día de hoy hay un movimiento religioso que dice que Juan el Bautista era el Mesías y no Jesús. Todavía al día de hoy existe ese movimiento. O sea, la figura de Juan era una figura preponderante y todo el mundo estaba indignado por su muerte, y todo el mundo estaba indignado por la forma en que fue tratado y por la forma en que fue ignorado. Entonces ellos se van aparte y dicen, mira, tengamos cuidado que nos ha metido a nosotros en un encerrón. Porque si ahora le decimos que nosotros tenemos en estima el ministerio de Juan el Bautista, él va a decir, pues entonces ¿por qué no le creen si él dijo que yo soy el Cordero de Dios? Y los meten a aprieto.
Pero si ellos dicen, si nosotros decimos que Juan el Bautista para nosotros no significa nada, aquí se va a formar un motín y las 162 columnas se pueden caer, porque aquí todo el mundo se nos va a tirar encima. Entonces, ¿qué le decimos? Pues mejor no le digamos nada. Vamos a decirle que no sabemos. Me van a contestar, no, nosotros no sabemos responder a tu pregunta. Ah, ustedes no saben responder a la pregunta mía, pues yo tampoco les voy a responder a la de ustedes. ¿Se da cuenta con Jesús? Cómo Jesús manejó ese tipo de... No porque la intención es demostrar cuán hábil, sino porque ya y sencillamente no era la hora, no era el tiempo, no era el momento. Y mientras el momento no fuera, porque el kairos de Dios tenía que plantearse con toda la puntualidad que lo destaca, ¿verdad? Mientras no fuera el momento, podían levantar piedras, palos, gritos, y él pasaba por el medio de ellos y nada sucedería, porque Jesús había dicho que él iba a dar su vida, no era que se le iban a quitar. Yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Ah, pues nos vamos. Pues si no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay comentarios, yo no tengo más nada que decirles también. Si ustedes no me hacen preguntas a mí, yo no voy a decir más nada a ustedes. Bueno, nos ponemos en pie y oramos. Dios, gracias por la maravilla de tu palabra. Es una pena que nuestra finitud humana, nuestra limitación humana, no nos lleve a ver toda su grandeza de momento